los temas que hemos avanzado, ahí vamos a avanzar a la primera parte de la fractura del miembro superior, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Para los que vinieron. Entonces vamos a empezar, vamos a contar la parte de la fractura del miembro superior, ya, pero vamos a comenzar ya desde el antebrazo. Siempre es importante darle un pequeño repaso a la parte de la anatomía, ¿ya? Si no sabemos anatomía, no vamos a saber cómo definir un caso de fractura. Si no sabemos anatomía, no vamos a saber cómo lo vamos a definir, qué clase y cuál va a ser el mecanismo que puede haber pasado en una fractura de antebrazo. Entonces recordamos que el radio del cúbito es un hueso caracterizado por un hueso largo, ¿cierto? Una extremidad superior, una extremidad inferior, un cuerpo diáfisis, una epífisis superior, una epífisis inferior, una metáfisis superior, una metáfisis inferior. Cada una de las características, siempre tomando en cuenta, por ejemplo, el cúbito, por arriba, por la parte proximal, tenemos ¿qué se acuerdan que se llama eso? Al olecrano. Y en la parte del radio tenemos la cabeza y el tubérculo bicipital del radio. Y por debajo, las apófisis interiores del radio y el cúbito. Y esta manita aquí, ¿qué se llama? ¿Se acuerdan? La membrana interósea. Es importantísimo, ¿por qué? Porque tomando en cuenta la membrana interósea también tenemos trazos de fractura que se van a provocar por eso. ¿Ya? La anatomía de la biología del antebrazo, ¿se acuerdan? Teníamos músculos anteriores, músculos posteriores y músculos laterales, ¿no? Cada uno agrupado de diferentes tipos de funciones. Uno que son flexores y otros que son extensores. Y los laterales que ya han sido supinadores. Esos son los movimientos, son las acciones que van a tener cabo en los músculos. ¿Ya? Bueno, ahora hablando netamente ya de la biomecánica, de las funciones que van a cumplir cada una de las articulaciones en el hueso, vamos a tomar en cuenta que según la biomecánica tenemos 5 articulaciones a nivel del antebrazo. Tenemos la articulación cúbito-humeral proximal, tenemos la articulación radio-humeral, tenemos la articulación radio-cubital proximal, tenemos la articulación radio-cubital distal y tenemos por último la articulación radio-carpiana, que es la última parte del antebrazo. ¿Ya? Para eso, yo necesito que ustedes me digan cuántos tipos de articulaciones tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos articulaciones que se movían, otras que no se mueven, otras que se mueven. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cuáles son las articulaciones que tienen toda la movilización? La diartrosis, ¿no? ¿Cuántos tipos de diartrosis son? ¿O cuáles son? Si quieren, cuéntenla y mírenla aquí en el codo. Ahí en el codo tenemos 2. Tenemos la tropiartrosis, tenemos la condilartrosis, ¿qué más? El artrosis. Arriba tenemos también esta articulación que tenemos aquí. Han pasado de noche anatomía ustedes, ¿no? Las trocoides, ya, ahí tenemos ya 3. Mientras sigamos avanzando las fracturas, ustedes se van a ir acordando cuáles son las otras articulaciones, ¿ya? Entonces, según la etimología, las fracturas de antebrazo, el 14% vendría a ser de toda la fractura. El 62% de esta vendría a ser de la extremidad superior y frecuentemente son las fracturas en niños, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad que tenemos? Tenemos aquí la fractura del miembro superior, de entre todas son del 30 al 60%. Tenemos la fractura que vendría a ser del 3 al 4% fractura de niños. Del 1% también la fractura de niños vendría a ser proximales. Del 15 al 18% pueden ser diaficiarias. O el 75 al 84% vendría a ser fracturas distales, ¿ya? Del antebrazo. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los mecanismos de lesiones? ¿Cuáles vendrían a ser los que nos van a provocar? Como dijimos anteriormente, pueden ser mecanismos de alta energía o de baja energía. ¿Ya? Podrían ser mecanismos directos o mecanismos indirectos. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces decíamos, pueden ser por caída de altura, pueden ser por contusión directa, pueden ser por arma de fuego, pueden ser por traumas indirectos, pueden ser por fracturas patológicas. Esos son los mecanismos que podemos encontrar en la fractura del antebrazo. Entonces, el paciente, ¿cómo le va a llegar a la emergencia, a la consulta o donde esté? El paciente le va a llegar con dolor, con aumento de volumen, impotencia funcional, deformidad en el miembro afectado, crédito en el foco fracturario, pérdida del eje mecánico y
en algunos casos deformidad o acortamiento en el miembro. Características siempre, como vean un paciente con antecedentes de trauma, directo o indirecto, puede ser de alta, de baja energía. Bueno, el paciente viene con un trauma, ¿ya? O si no viene con un trauma y ustedes van pensando ya otra cosa, ¿ya? Van pensando que puede ser que sea una fractura patológica, van pensando cualquier otra cosa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solicitar la radiografía. API lateral o API perfil, como ustedes quieran, ¿ya? De las dos tipos de articulación. La fractura ustedes piensan que va a ser o el trauma en el antebrazo, tienen que pedir siempre la articulación superior y la articulación inferior. Las dos articulaciones tienen que estar siempre tomadas. Ejemplo, aquí tenemos una fractura de antebrazo, proximalia, diaficialia proximal, como ven acá. La fractura debería ser más que todo en el radio, ¿ya? Y aquí tenemos la vista perfil, una vista más o menos oblicua y una perfil. Y aquí la tenemos la reducción con el colocado de yeso con una fractura diaficialia neta más o menos a nivel del radio con su proyección AP y su proyección perfil, ¿ya? Entonces esas son las proyecciones que ustedes van a pedir como médico general. Como ustedes estén en la provincia, esas son las proyecciones que van a pedir. AP y lateral siempre dos proyecciones, ¿ya? Siempre para un diagnóstico tiene que ser dos proyecciones. Y una vez ustedes ya lo revisaron al paciente, ya le dieron su radiografía, ya más o menos dieron el diagnóstico, pueden clasificar la fractura. Tenemos la clasificación A.O. de los huesos largos, nos la va a clasificar desde un trazo simple hasta un trazo con un tercer fragmento o un trazo que sea una fractura completa, ¿ya? Tenemos desde fracturas espioideas, fracturas oblicuas, fracturas transversas. Las tipo B tenemos con alas de mariposa, con proyección, alas de mariposa que pueden ser fragmentarias. Las complejas pueden ser fracturas con minutos, irregulares o segmentales por cada uno de los segmentos del hueso, ¿ya? Y entre las primeras fracturas que vamos a comenzar a conocer a nivel del antebrazo, tenemos la fractura o luxofractura o lesión de Galeazzi, ¿ya? Esta característica, esta lesión de Galeazzi se va a caracterizar ¿por qué? Porque se va a fracturar la diáfisis del radio y se va a luxar la articulación radiocubital distal. Entonces, una fractura que ustedes vean con una lesión en la diáfisis del radio y una luxación radiocubital distal, estamos hablando de una lesión o una luxofractura de Galeazzi. Tenemos la clasificación también, la fractura de Montella, también característica. La diferencia de esta vendría a ser de que esta, en vez de fracturar, el anterior se fracturaba el radio, la diáfisis del radio, ¿cierto? Y se usaba distal, radiocubital distal. Ahora aquí se va a fracturar lo que vendría a ser la diáfisis del cúbito y se va a usar la articulación radiocubital proximal. Y para eso tenemos la clasificación de Montella, que nos la va a clasificar dependiendo si el trazo de fractura y la desviación y la luxación es anterior, vendría a ser una Montella 1A, anterior o 1. Una Montella 2 vendría a ser si el trazo de fractura y la luxación vendría a ser posteriores. Si la tipo 3, la Montella externa, quiere decir, cada uno de ellos se va a caracterizar dependiendo de la luxación. Si la luxación se hace anterior, si se hace posterior, si se hace lateral o se hace medial y si tiene fracturas de ambos fragmentos. Entonces es la clasificación de Vago en la cual nos clasifica la lesión o la luxofractura de Montella. Entonces, ¿ya tienen la lista? Sofía. ¿Quién, Sofía? ¿Cómo se clasificaba o cómo era la lesión de Galeazzi? La fractura de Galeazzi, ¿cómo se clasificaba? ¿Cómo era? ¿Cómo te va a reconocer una fractura de Galeazzi? ¿Alguien que se acuerde? Hay una fractura del radio, a nivel de la diáfisis del radio. Exactamente. Y una luxación de la articulación radiocubital distal. Eso, entonces. Y a lo contrario, debería ser las lesiones de Montella, a lo volcado. Una era el radio, ahora está el cúbito y la luxación está proximal y no va a ser distal como la Galeazzi.
Entonces la clasificación de Pado. Si yo le pregunto, describe la clasificación de la fractura o lesión de Desmontén en el examen, tiene que colocarme, ¿ya? 1, 2, 3 y 4 y cuál es, va interna, lateral, medial, dónde va a ir la luxación. ¿Ya? Continuamos entonces con lo que vendría a ser la fractura de o lesión de centro presto. Esta del centro presto es característica. ¿Por qué? Porque esta vendría a ser característica. ¿Por qué? Porque va a tener una fractura en la cabeza del radio, pero también va a tener una luxación radio-cubital distal con lesión de la membrana ósea. ¿Ya? Entonces vamos a ver, anteriormente le dije que primero la característica, que tiene una característica importante, la que debería ser la delgada interosea, debería ser esta. Entonces, se fractura la cabeza del radio proximal, la parte proximal, ¿ya? Y esta lesión provoca una lesión también en la membrana interósea que va a provocar que haya una lesión radiocubital distal, ¿ya? Se fractura la cabeza, se lesiona la membrana interósea y aquí se luxa también. Abajo. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Vale. Tenemos entonces ahora la clasificación. ¿Sí? ¿Cómo se describiría? ¿Perdón? ¿Cómo se describiría? ¿Cómo se describiría la fractura de la lesión de los excentrofréstiles? Sí, de Excel. Ajá. La excentrofréstile se caracteriza porque tiene una fractura a nivel de la cabeza del radio, de esa la parte aproximada del antebrazo. Se va a lesionar la membrana interósea y va a provocar una lesión o luxación radiocubital distal del antebrazo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendieron? Es medio largo, pero hay que aprenderse. O por lo menos mencionar. La clasificación de Amazon nos va a comunicar que debería ser la fractura de cabeza de radio. Esta nos va a servir para definir cada una de ellas. ¿Cuál puede ser su tratamiento? ¿Cómo podemos inmovilizarlo? Cada una de esas nos va a clasificar para eso. Tenemos la clasificación de tipo 1 de Mason, la que va a decir es una fractura no desplazada, ¿ya? Con menos de 2 milímetros, y esta lesión puede ser que esté asociada, ¿ya? Solamente del perímetro de la cabeza del radio. Esta es inmovilización con cabestrillo y ferro o yeso en supino o el crono del antebrazo palmar. La inmovilización. La tipo 2 son fracturas marginales, que puede ser del cuello o de todo el perímetro. Ya esta puede ser una fractura que puede ser tratada por tratamiento quirúrgico. Y tenemos la tipo 3, en la cual es una fractura ya multifragmentaria con minuta de toda la articulación de la cabeza. También esta debería ser tratamiento quirúrgico y no puede ser que tengamos que utilizar un implante como una prótesis de codo. Y la número 4 debería ser una fractura como la 1, como la 2, como la 3, como la 4, pero como la 3, pero esta viene asociada a una luxación. Aparte de que puede ser que esté fracturada la cabeza, el perímetro, o sea multifragmentaria, puede ser fractura a nivel del cuello, no va a estar asociada a una luxación del cuello, perdón, del codo, como ven acá. ¿Ya? También hay que realizar su inmovilización, previa reducción y osteosíntesis. ¿Ya? Tenemos la clasificación del corto, en la cual nos la va a clasificar la fractura de ¿qué se llama esto? De olécano, ¿ya? Nos la va a clasificar dependiendo si es una fractura desplazada o no desplazada, ¿ya? Las tipo 1 vendrían a ser las fracturas que no son desplazadas, las tipo 2 vendrían a ser las fracturas que son desplazadas, pueden ser con fracturas por abducciones, pueden ser tipo oblicuo o transversa, o pueden ser fracturas que sean con minuta o que vengan fracturas asociadas a las luxaciones, como vemos acá, ¿ya? Tenemos la clasificación de Regan y Murray, en la cual nos la va a clasificar lo que vendría a ser la apófisis coronoide, ¿ya? Esta vendría a ser muy importante para los que se acuerdan de anatomía, que esta vendría a ser la que sostiene el olécano cuando hace la acción de flexión de tensión a nivel del codo, ¿ya? Nos la va a clasificar dependiendo del tipo. La tipo 1 solamente vendría a ser la puntita de la coronoide. La tipo 2 va a apuntar en el tercio medio, y la tipo 3 que puede ser que la podemos clasificar con luxación o sin luxación, o sin luxación o luxación parcial. ¿Ya? Estamos hablando del codo, ¿cierto? Entonces esa vendría a ser la clasificación de Regan y Murray. Ahora, tratamiento quirúrgico de la fractura del antebrazo es característico, como podemos dependiendo de la edad, podemos definir qué material se le puede utilizar. Puede ser desde clavo stem, puede ser hasta placa, puede ser solamente
caso, en la primera imagen, vamos a tener una osteosíntesis con clavos tenis. Y en esta otra imagen, con la reducción, tenemos la osteosíntesis con clavos, o perdón, con tornillos y placa, que vendría a ser una osteosíntesis con placa. Tenemos aquí, o puede ser combinado, puede ser placa y utilizar clavija Kirchner. En este caso tenemos la utilización de placas y tornillos. Así llegó el paciente y así quedó después del tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta de las fracturas de este brazo? ¿Todo se entendió o ya se entendió? Bueno, entonces pasamos a lo que venía a ser las fracturas distales de la brazo. Y en este caso vamos a hablar netamente de las fracturas, lo que dice la fractura de muñeca. ¿Ya? Es de más decirle que tiene que repasar un poco la anatomía de cada estructura. ¿Ya? Tengo que solicitar siempre, como le dije, dependiendo del paciente, dependiendo del trauma que venga, y ver dos proyecciones, donde ustedes van a ver aquí una P de muñeca, un perfil lateral de muñeca, y cuando va a ver las siguientes estructuras, todas las filas que tenemos a nivel del carpo, y por último, el radio del punto de la parte que más nos interesa. ¿Ya? Importante recordar lo que debería ser los conductos o los flexores que vamos el canal de los flexores que vamos a encontrar a nivel del dorso de la muñeca, y el concepto para que tengamos claro cuáles vendrían a ser cómo podríamos avanzar la biomecánica de la muñeca. Hay que tomar en cuenta siempre lo que vendría a ser las columnas, los conceptos de las columnas que van a encontrarse a nivel de la muñeca. Por ejemplo, vamos a definir que el radio incúbito vamos a tener tres tipos de columnas. Una columna radial, distal, una columna intermedia radial y una columna cubital. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para manejar la biomecánica de la muñeca, ¿ya? Para saber bien cuántos tipos de movimientos vamos a tener en la muñeca y cuál debería ser la forma en que tenemos que realizar el tratamiento. Uno puede ser ortopédico o puede ser tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a decir que la fractura de la muñeca debería ser representada entre 14 y 17% de todas las fracturas tratadas por la BNH, y esto va a ser una distribución bimodal, en la cual esto quiere decir que puede ser entre pacientes jóvenes, muy jóvenes o pacientes adultos. ¿Ya? Y principalmente el mecanismo de acción es un mecanismo de acción en la cual va a tener una fuerza de compresión transmitida a nivel de un obstáculo que puede ser el piso, ya del esqueleto teobraquial va a poder hacia lo que debería ser el arco braquial, lo que quiere decir que uno puede llegar a caer con la muñeca flexionada, y la fuerza, dependiendo de la relación que nosotros tengamos, puede ser que tengamos o fracturas del antebrazo, fracturas de rayo distal o fracturas a nivel de los huesos del carpo. Entonces eso debería ser el mecanismo de Friedman. Eso se va a caracterizar dependiendo. Entonces, si la fuerza que hemos extendido, la fuerza que ha tenido, ha sido una fuerza que puede llegar a un ángulo de 40, después de 40 a 90 grados, vamos a tener diferentes tipos de lesiones, o lesiones a nivel del antebrazo, o pueden llegar hasta lesiones a nivel del carpoide o luxaciones del semilunar. ¿Ya? Entonces, esa es la fuerza en sí de algún obstáculo. ¿Ya? Y la característica del mecanismo de Friedman, dependiendo cómo llegue, decíamos, al 90 grados puede ser que tengamos la articulación o la flexión de la muñeca, con 90 grados una fractura de raíz distal. Si pasa de los disminuye después de los 90 grados, podemos tener una fractura en el antebrazo, y si aumenta de los 90 grados, podemos tener una fractura a nivel de los huesos del carpo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la fractura de muñeca, tenemos tres tipos. ¿Ya? Una fractura que puede ser por compresión, y esta está caracterizada la fractura de Cole y de Barton. Podemos tener fracturas por compresión en flexión, y podemos tener fracturas complejas que deberían ser asociadas a otro mecanismo. Entonces, como vemos, todo paciente de traumatología vemos antecedentes primero del trauma, la clínica, dolor, aumento volúmico, disfuncional, deformidad y crédito a nivel de fracturario. Estudios que vamos a solicitar,
El primero siempre, la radiografía bilateral. Y si es necesario, vamos a solicitar la tomografía si fuera un trazo intraarticular. ¿Cuándo pedimos una tomografía en una fractura? Sofía. Cuando tenemos una fractura intraarticular, para ver los fragmentos que vamos a ver. ¿Ya? Entonces el paciente, como le dije anteriormente, viene con dolor, aumento de volumen, impotencia funcional, deformidad, crédito y pérdida de eje mecánico en algunos casos. ¿Ya? Importante recordar, cuando nosotros pedimos una radiografía, esta parte es importante porque vamos a controlar cuándo podemos ver que una fractura puede ser tratada conservadora o puede ser tratada de manera quirúrgica. Cuando hablamos de manera quirúrgica tenemos que tomar en cuenta siempre los desvíos radiografía que puede estar entre 10 a 21 grados, la angulación con deviación molar que puede estar entre 15 a 25 grados o una media de 23. La discrepancia que tiene que estar entre el radio y el cúbito siempre tiene que estar entre 0 a 2 milímetros de discrepancia, quiere decir que altura. Ustedes saben que la altura es más alto siempre el radio que el cúbito. ¿Ya? Entonces eso también es importante recordarlo porque ahí vamos a definir si hacemos conservador o lo hacemos quirúrgico. ¿Ya? Entonces la inclinación radial estamos hablando de que tiene entre 21 a 22 grados. Tenemos la inclinación molar que la vamos a ver entre 11 a 9 grados. ¿Ya? Y tenemos la discrepancia entre el radio y el cúbito que está entre 2 milímetros a 0. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, miren, la base siempre está, esta parte está a 0. ¿Listo? Entonces los epóminos que tenemos a nivel de los casos de fractura o las fracturas en sí, vamos a tomar en cuenta siempre, según su mecanismo de acción, decíamos que era por compresión en flexión, por compresión en tensión, ¿se acuerdan? La primera radiografía que les mostré, y la otra tendría que ser fracturas asociadas. Ahora vamos a hablar netamente de la fractura de Cole o la de tenedores. ¿Ya? Esa se define por ser una fractura transversal metafisaria no intraarticular. No intraarticular, ¿ya? Debe tomar en cuenta siempre, ¿ya? Un desplazamiento que puede ser dorsal, ¿ya? La fractura de Smith, que debería ser su amiga, su compañera de esta, debería ser lo mismo, es una fractura de cola invertida porque tiene una fractura transversal metafisaria del radio. Pero aquí, en la de cola, el fragmento desplazado se va a ir hacia dorsal, hacia el dorso. En la Smith se va a ir hacia abajo, ¿ya? Va a ser como si fuera una cola invertida, ¿ya? ¿A qué me voy? A esto, la fractura de cola. Miren el trazo de fractura donde se va. Miren, ¿lo ven? Trazo de fractura metafisario transversario, ¿ya? Y el desvío vendría a ser dorsal. El trazo fracturario está en el dorso, ¿lo ven? A diferencia de la de Smith, tiene volcado, miren, ya está hacia abajo, ¿verdad? El tenor invertido. Entonces, es una fractura metafisiaria transversal, con su desvío, para definir si es dorsal, es Cole. Si es palmar, ya es Smith. ¿Alguna pregunta ahí? Eso le voy a preguntar en su examen. Ya lo tienen que saber. ¿Qué es una fractura de Cole, Sofía? Va a estar así. ¿Ah? ¿Allá? Sí, Para que ya no te preguntes, Sofía. era una luxación metafisaria, pero la de Cole era hacia la dirección hacia la cara. Está malo que me digo. Desde el comienzo. La otra es. Una luxación. No era una luxación, mi amor. Fractura. La luxación es la pérdida y la congruencia articular. Es una solución de continuidad a nivel de metafisiario. ¿Ya? Con desvío Hacia el cara dorsal. Esa vendría a ser cuál? Cole. Bien. Y a ver, Fabio. ¿O Fabia? Corteza. ¿Cómo es la de es una fractura metafisaria transversa que tiene tendido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
ácido o Bien, bien. Si le entendió su compañera que la veía, me parecía que no la entendía tampoco. ¿Ya? ¿Sí? Cuando le dan concepto a la fractura, siempre dice es una solución de descontinuidad, ¿no? Sí. Ahora, otro epónimo. Debería ser la fractura de Schoenfeld, ¿ya? O la fractura de Schoenfeld. Esta se caracteriza ¿por qué? Porque se va a fracturar la apófisis piloide del radio, produciendo un retroceso violento, repentino a nivel del arranque y todo eso. Entonces, la característica aquí vendría a ser una fractura de piloide del radio, la fractura de Schoenfeld. La fractura de Barton se caracteriza por ser una subluxación porque va a ser una fractura parcialmente articular. Ahora les voy a explicar por qué decimos que es parcialmente articular la que vendría a ser la fractura de Barton. Esta vendría a ser la fractura de Barton, decimos que es parcialmente articular. ¿Por qué? Porque tenemos así como hablábamos de la dorsal y palmar, en la cola y en Smith, aquí vamos a hablar de que puede ser que el fragmento puede ser que sea ventral, o puede ser que sea dorsal o palmar, solamente que en vez de ver la fractura AP, como veíamos la fractura, este es un AP perfecto, ¿lo ven? ¿Lo ven? Nosotros podríamos ver aquí, en esta fractura, que podríamos decir que es una cole, ¿cierto? Miren, porque su desplazamiento es dorsal, ¿lo ven? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí, lo ven. Pero miren esta parte de aquí, al medio. ¿Lo ven? Es un trazo de fractura. Ahí, aquí. Y ese trazo de fractura se está desplazando y va a estar provocando una subluxación que está siendo dorsal. Entonces, es una fractura que puede ser parcialmente articular, ¿ya? Que el desplazamiento, como decíamos, puede ser o palmar o dorsal, ¿ya? Esa vendría a ser las fracturas de Barton. Son fracturas parcialmente articulares que podemos hacer, puede ser Barton dorsal o Barton palmar. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Sí, porque a la mujer uno le puede entender eso. ¿Entendieron? Doctor, no veo la otra. ¿Cuándo otra? Digo que había una fractura. Aquí, miren. Aquí hay una fractura. ¿Lo ven al medio? Ahí. Este escafoide, semilunar, ahí miren. ¿Ya? Y aquí. Ahí al medio. Ahí hay un trazo de fracturas. ¿Ya? Cuando está dividido entre el dorsal y palmar, es una fractura por subluxación parcialmente articular. ¿Ya? La fractura de Schoenfeld, como decíamos anteriormente, es una fractura que hay una implantación con una solución de continuidad a nivel de la apófisis epiloide. ¿Ven? Miren. Solo se fracturó la apófisis epiloide. Esa es la fractura de Schoenfeld o Schoenfeld, como ustedes quieran. ¿Ya? Y por último, tenemos la fractura que debería ser la denominada la fractura de tie point. ¿Ya? Esta debería ser por un hundimiento de la superficie articular de la fosa semilunar, donde se va a articular con el hueso semilunar. ¿Ya? Esta es la imagen. Es un hundimiento de la fosa semilunar provocado por el hueso semilunar. Es un hundimiento. Entonces es una fractura de tie point. Ahí también. Hay un hundimiento. Lo demás está bien, pero toda la superficie está bien, solamente la superficie articular fue la que se ha provocado la lesión. ¿Ya? Ahí miren. Esa es una tomografía. ¿Para qué pedíamos una tomografía, Sofía, entonces? Natalia. Exactamente. Natalia, ¿para qué pedíamos una tomografía? ¿Para qué? Para una fractura interarticular. Cuando tenemos fracturas interarticulares, para ver los fragmentos, pedimos una tomografía. ¿Ya? La última clasificación, la versión más larga y la que más nos ha describido es la clasificación de Friedman, que nos la divide en 8. Miren, para que se den cuenta de todo lo que tenemos que aprender nosotros los traumatólogos. No solamente esa reunión. La clasificación de Friedman nos clasifica en 8. ¿Ya? La 1 y la 2 vendrían a ser fracturas intraarticulares, como la Colin y como la Smith. ¿Ya? La 3 y la 4 vendrían a ser fracturas intraarticulares, pero que van a afectar a la articulación radiocarpiana. Escuchen lo que les estoy diciendo y después se les muestra la imagen. Las tipos 5 y 6 son fracturas intraarticulares también, pero que van a afectar
solamente a la articulación radiocubital y la apófisis estiloide. Y las 7 y la 8 son fracturas interarticulares que van a afectar la articulación radiocarpiana, la radiocubital y la apófisis estiloide. Ahora la imagen. Aquí está la imagen. La imagen es mejor que lo que mostré anteriormente. La 1 y la 2. La 1, una fractura metafisaria articular, lo que le dije anteriormente, puede ser como la Smith y como la Cole. ¿Cómo la hace la 2? ¿Cuándo se hace 2? Cuando hay lesión también de la apófisis estiloide del cúbito. Entonces eso vendría a ser la Friedman 1 y la Friedman 2. La Friedman 3 es una fractura que va a ser interarticular, que va a comprometer la articulación radiocarpiana. A ver, eso rojito es la fractura. ¿Ya? Entonces es una Friedman 3. ¿Cuándo se hace Friedman 4? Cuando la 3 está fracturada y está asociada a una apófisis estiloide del cúbito. Ahí la hacemos 4. La 5 es una fractura que compromete la articulación radiocubital. ¿Cuándo se hace 6? Cuando compromete la apófisis estiloide cubital. Cuando la vemos la radio, ahora la 6, la 7, perdón, la Friedman 7 tiene un compromiso radio y radio carpiano. ¿Y cuándo se hace 8? Cuando hay compromiso de la apófisis estiloide del cúbito. ¿Le entendieron eso? Era mejor que la imagen, se nota mejor. ¿Ya? Esa es la Friedman. Tenemos la clasificación de Peloni, que no se utiliza mucho. Esta solamente nos la va a clasificar dependiendo de los trazos de fracturas que tenga, que puede ser diafisaria, que puede ser la apófisis estiloide cubital, con fosa articular, con meseta media lateral. No se utiliza mucho, pero hay que nombrarla. ¿Ya? Tenemos la clasificación de Fernández también, que no la utilizamos mucho aquí, pero también hay que nombrarla, que es una fractura metafisaria, que son las fracturas que no son interarticulares, la tipo 2 que son fracturas con cizallamiento, que proceden a hacer una reducción, ¿ya? La tipo 3 son fracturas por compresión en la superficie articular, la tipo 4 con fracturas por abulsión y pueden ser fracturas con luxación radiocarpiana. Y la tipo 5 que son lesiones asociadas, afectadas a la parte blanca. ¿Ya? Esa debería ser la clasificación de Fernández. Tenemos la clasificación AO también, lo mismo, la va a clasificar en A, B y C. La A, que debería ser fracturas interarticulares, la B, fracturas parcialmente articulares. ¿Cuáles son las fracturas parcialmente articulares? Aarón. Y hay una fractura, es una fractura parcialmente articular. Puede ser dorsal o plano rectal o dorsal. Ese le dije que era un desvío dorsal. La barca. Esas fracturas de barca son parcialmente articulares. ¿Ya? Y las tipo C vendría a ser articulares complejas. Esta no le voy a preguntar, esto es para los traumatólogos y profesores para nombrársela. ¿Ya? Ahora, es importante cuando pedimos la radiografía tener criterios para la evaluación de la radiografía. ¿Para qué consiste ese criterio? Para definir si una fractura puede ser tratada ortopédicamente o puede ser una fractura que la podamos tratar quirúrgicamente. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que tenemos que tener una combinación dorsal mayor a 50%, una angulación dorsal superior al 20 grados, un acortamiento radiocubital, ¿se acuerda de la altura? ¿De la altura? Mayor a 10 milímetros. Eso vendría a ser criterio importante para definir una fractura o una fractura radiocubital que puede ser quirúrgica. Un criterio mayor a este criterio es una fractura quirúrgica. Menores a este criterio es una fractura que podemos realizar una reducción, bloqueo y yeso. ¿Ya? Tenemos los mismos criterios, pero ya esto es seguido por el lado, ya lo mismo que decíamos anteriormente, dorsal mayor con inducción metafisaria palmar, angulación mayor a 20 grados, acortamiento mayor a 5 milímetros, compromiso intraarticular, fractura de las estiloides del cúbito asociada, una gran osteoporosis que puede provocar también fractura, mayor o igual a 3% a 3 fragmentos que llegamos a
y por último un escalón mayor a 2 milímetros y una impactación de la superficie articular como si fueran las fracturas de Lane-Polk. Eso quiere decir que la Lane-Polk es una fractura quirúrgica. ¿Ya? Lane-Polk. ¿Se acuerdan cuál era ese? ¿Alguien se acuerda cuál era Lane-Polk? Movimiento de la fosa femenina. Bien. Ahora, cuando hablábamos de estos criterios decíamos, este criterio nos sirve para ver si la fractura es quirúrgica o es una fractura para reducir, para tratar ortopédicamente. ¿Me entendieron esa parte, no? Ahora, esta es la forma de reducir una fractura. Mayormente todas las fracturas que son extraarticulares, como las cuerdas y las espinillas, todas esas las tenemos que reducir. ¿Ya? Llega la emergencia, pregunta, señora, bueno, sí me caí, ya, muy bien. Tiene una fractura extraarticular, una cuerda, voy a decir, ya, listo. Señora, le vamos a realizar una reducción. Le voy a poner anestesia en el foco de fractura y le voy a manipular para provocar esa sutura. Lo principal, hacer tracción sostenida y realizar la reducción. Hiperdeformar, lo principal es hiperdeformar el trazo de fractura y volver a provocar el sutura. ¿Ya? Algunos de estos días, cuando tenemos el primer examen, voy a llevar el quirófano y le voy a enseñar cómo lo reducimos. ¿Ya? Tiene que ser, no es fuerza, más que todo es maña para poder reducir una muñeca. ¿Ya? Es bonito, pero cuando la robotera vaya a buscar todo deformada y la reducimos, la vemos rectita. Se queda en lo mejor del mundo cuando la reduce y queda recta. ¿Ya? Entonces, realizamos el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, haciendo las reducciones de la fractura, colocando y realizando la desviación cubital para realizar el colocado del yeso circular. ¿Ya? Tenemos las maniobras, como decíamos, la reducción, la primera maniobra debe hacer la tracción, después la hiperdeformidad y colocar una desviación cubital de toda la arteria. Otra forma de tratarla también es con el quilotractor. Este quilotractor nos ayuda a que vaya presionando lentamente. Digamos, en la otra reducción necesitamos ayuda de otro operador. Uno tracciona y el otro sostiene la tracción. Esto se tracciona solito. Se coloca, si fuera una fractura muy impactada, se coloca en su lugar solito. ¿Ya? Este para los ojos. También tenemos otra opción que vendría a ser la trampa china, en la cual va traccionando también la muñeca, ¿ya? Lentamente. Y si no, ya hablamos del tratamiento quirúrgico que puede ser desde la fijación con clavijas químicas, como vemos acá. Y ahora reducimos la muñeca y le colocamos su clavijita para que quede en su lugar pues, y no se desplace. Ahí, como vemos también ahí, hasta buena reducción, pero sirvió. ¿Ya? Hasta también colocado de placas y tornillos. Pueden ser placas antiguas, como la vemos acá en las placas volares, placas en T, placas en L, también podemos colocar, o como tenemos ahora las nuevas que son placas angulares. Usted puede direccionar los tornillos hacia medial, lateral, arriba, abajo. Puede direccionar donde puede quedar el tornillo. ¿Ya? Las posiciones netamente para un procedimiento quirúrgico, siempre el paciente en el dorso o con la palma hacia arriba, dependiendo del caso de fractura. ¿Ya? Los tipos de abordajes son abordajes dorsal de la muñeca, el abordaje volar también que nos va a hacer con procedimiento quirúrgico, y esta vendría a ser los tratamientos quirúrgicos. La radiografía ya post-quirúrgica, tratamiento con una placa L o en T invertida, como es. El lápiz del perfil, tenemos tratamientos quirúrgicos también con placas angulares, ¿ya? También mixtas, utilizando placas y tornillos con clavija, ¿ya? Y tenemos cada una de las recomendaciones siempre a tomar en cuenta que el implante también se puede, no solamente puede ser fallo biológico del paciente, ¿ya? También puede haber fallos a nivel del material de fotosíntesis y el colocado hasta de tornillos interarticulares. Siempre tomar en cuenta todas esas cosas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuál dijo que eran dos proyecciones que esta sí se debería pedir? AP y lateral. ¿Alguna pregunta de ese tema? Antes que pasemos a hueso del carpo. ¿Todo tranquilo? Amén.
Bueno, la última parte de los cursos superiores, vamos a hablar de lo que es la fractura del carpo y metacarpo. Por tanto, recordando siempre la anatomía, ya la próxima clase ya van a pasar cada una de dividir cada uno de los huesos. Como van ahí marcadores, van a ir escribiendo ya, así es. ¿Algo más de la vida? Para que no dejen a dormirse, si no se queden en casa, no queden. ¿Ya? Siempre es importante tomar en cuenta, en este caso, las fracturas a nivel de la mano, la fractura del escafoide siempre es importante. ¿Por qué? Porque la irrigación del escafoide es escasa. ¿Ya? Solamente da a nivel de un polo, del polo superior, entonces a nivel dorsal. Entonces, por eso las fracturas del escafoide son. Hay que tomarlas en cuenta siempre porque se pueden necrosar rápido. ¿Ya? El escafoide se necrosa. Entonces, según la epidemiología, la fractura del escafoide, la fractura del carpo se origina en la caída de la mano con la mano en extensión, como le dije anteriormente. Con el mecanismo de Friedman decíamos que mayor a 90 grados con esa fractura del carpo, menores antebrazo y 90 grados muñeca. ¿Vale? ¿Es facilísimo? Ya, según el mecanismo de extensión. Entonces, las fracturas más comunes es la fractura del escafoide, seguida por el semilunar y el piramidal. Y por último, el menos frecuente, la fractura del trapezoides. No muy frecuente, pero pasa. ¿Ya? Como decíamos anteriormente, el mecanismo de Friedman, como decíamos, una fractura o un mecanismo de flexión, provocamos cualquier tipo de este tipo de fractura. Decíamos que el diagnóstico siempre, inspección del paciente, hay que palpar al paciente, el trauma, rango de movimiento, estudios complementarios, radiografía. Y Sofía, ¿por qué pedíamos una tomografía? Aarón. Para la fractura interarticular. Exactamente. ¿Ya? Bien. Importante tomar en cuenta las maniobras en las cuales el desplazamiento que pueden provocar, por este mismo mecanismo, pueden provocar la luxación del escafoide o pueden provocar la fractura netamente del escafoide. Entonces tenemos la maniobra de Watson, en la cual hacemos tracción de la muñeca y con el dedo pulgar sostenemos a nivel del escafoide para tratar de reducir el estar usado. Puede ser una morfología irregular con escalones y esto es importante para la biomecánica. ¿Ya? ¿Qué estudio radiográfico vamos a pedir para ver si hay alguna lesión a nivel del escafoide? Importante ubicar una radiografía AP lateral de la muñeca, una AP con desviación cubital, que eso quiere decir que la radiografía sería así, y con desvío cubital, así. ¿Ya? Este es un AP normal, AP y perfil, ¿no? AP con desviación cubital, así tiene que ser. El desvío de la muñeca hacia el público. ¿Ya? Y la AP y oblicua también tiene que ser una de las proyecciones que vamos a solicitar. Entonces, pedimos la radiografía, miren, fractura a nivel del cuello o el cuerpo, el escafoide, también tenemos acá, tenemos la radiografía, como es articular, pedimos la tomografía. Otra fractura media, una fractura ya desplazada. Tenemos la tomografía también y dependiendo de los brazos, miren, este es el escafoide y miren cómo está fracturado. ¿Ya? Tenemos esta clasificación de luz en la cual nos la va a dividir según el tercio de fractura, en dos tercios. Primer tercio, tercio medio, tercio proximal, total y medio. ¿Ya? Puede ser la fractura en transversa, en T o una fractura oblicua vertical. Esas son las clasificaciones de la fractura de escafoide. Entonces tenemos la de Heber. La de Heber nos la va a clasificar dependiendo si son agudas, primero si son agudas o si son fracturas crónicas. ¿Ya? Si son agudas, nos la va a dividir en tipo A, que puede ser solamente el cuerpo o puede ser a nivel de la cabeza, el trazo transverso. Si fuera del tipo B, puede ser a nivel oblicuo, un trazo oblicuo proximal, un trazo con compresión a nivel del tercio medio, la tipo B, que puede ser una fractura del tercio proximal, la tipo B4, en la cual estamos hablando que puede que tenga una fractura transversa, pero que la característica sea luxado también. Y la 5, que vendría a ser una fractura común. Esa vendría a ser la fractura, según la clasificación de Herbert, aguda. Ahora la fractura de Herbert, según crónica, son
necrosis a nivel del hueso. ¿Ya? Entonces lo dice que se necrosis. Entonces, las manifestaciones Hebert de la fractura del campello las divide en agudas y crónicas. De las agudas tenemos la tipo A, que solamente puede ser el tuérculo, y la tipo A2, que puede ser solamente la cintura. Las B pueden ser desde proximal, perdón, desde distal hasta proximal, asociadas a una lesión con minuto. Y las crónicas, por entrar a consolidación, con fibrosis y con muerte por necrosis del hueso escafoideo. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de inestabilidad? Dice la presencia de la diástasis del foco a nivel más o menos de 1 centímetro, el ángulo escafolunar mayor a 60 grados, el ángulo radiolunar mayor a 15 grados y el ángulo intraescafoideo mayor a 20 grados. El tratamiento es por vía de inmovilización, ¿ya? El miembro afectado, ya con la característica aquí debería ser que el tiempo es prolongado. En una fractura de muñeca usted le hace una inmovilización de 3 a 4 semanas y a nivel de fractura del escafoide hacemos inmovilizaciones de 8 a 12 semanas dependiendo del paciente. No es lo mismo que me fracture yo, que tengo 35 años, o 35, a ustedes que tienen 18. ¿Ya? Más rápido van a consolidar ustedes. ¿Listo? El tiempo de inmovilización y siempre la inmovilización puede ubicar y cobertura hacia arriba. El tratamiento ortopédico tiene algunas complicaciones como pueden ser las lesiones cutáneas por el roce del yeso, la atrofia muscular que va a provocar y en algunos casos la rigidez por el tiempo de inmovilización. ¿Ya? Ahí tenemos los tratamientos quirúrgicos, abordajes dorsales, abordajes palmares, en la cual vamos a colocar, en algunos casos podemos colocar tornillos canulados, Hebert, tipo Hebert, o podemos utilizar solamente inmovilización. ¿Ya? Ahí tenemos procedimientos con una ortosíntesis percutánea colocada el tornillo de Hebert. ¿Ya? Es el tornillito que estamos colocando para la fractura transversa del cuerpo. ¿Ya? Sí, bien que hay. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener? La xenotrosis del escafoide, la necrosis de algunos de los poros del escafoide, la inestabilidad puede provocar una inestabilidad radiocasquiana de la muñeca y la consolidación viciosa que podemos tener. ¿Ya? La fractura del escafoide, la fractura del semilunar, también forma parte de la primera fila. También va a ser importante porque este va a formar parte de la articulación radiocarpiana casi completamente de todas, porque se va a articular por un lado con el escafoide, por otro lado con el piramidal, por debajo con el hueso grande y con el hueso anchoso. ¿Ya? Entonces es el que está al medio, es como el que provee papa de Bolivia, los llaman se une con Godino, es lo mismo, se está en lo mismo. Los llaman se une por un lado con Santa Cruz, por un lado con La Paz, por un lado con Potosí, por un lado con Chuquisaca, por arriba con el Benito. Lo mismo aquí, por un lado por el escafoide, otro por el piramidal, por debajo por el anchoso y por el hueso grande. Lo mismo, ¿ya? Su irrigación netamente venía a nivel dorsal, ¿ya? Y ahí es la fractura del escafoide, del semilunar. Tenemos el paciente va a llegar con dolor a nivel de la muñeca, putrefacción, disminución de la movilización a nivel del trazo de la muñeca. Comúnmente viene con una subluxación perilunar, ya que va a estar asociada a otras lesiones a nivel de ligamento. Entonces, ¿quién es el que va a tener el celular en su lugar? Son ligamentos interarticulares a nivel del carpo. ¿Ya? Entonces tenemos las lesiones que son las lesiones, según las proyecciones, cuáles son las lesiones a tipo 1, que vendría a ser la lesión de Mayfield, que nos va a definir cómo está usado. El tipo 2, qué lesiones van a tener a nivel de los ligamentos. El tipo 3, en la cual los ligamentos lunar perilunar, el piramidal y el piramidal son los que van a estar lesionados y nos van a provocar luxación neta del semilunar. Y la por último, la 4, que vamos a tener una reducción netamente hacia dorsal, hacia volar o hacia dorsal del hueso. ¿Ya? La clínica, dolor a tensión, aumento de volumen, debilidad a nivel de la muñeca, impotencia funcional. ¿Cuáles deberían ser las revisiones que vamos a solicitar siempre? AP lateral, ¿ya? Y vamos a encontrar el arco de Yula, en la cual
Si ese arco está disminuido, por acá interrumpido, y ahí vamos a impedir que podamos tener una fractura. ¿Ya? O la tomografía, porque es una superficie articular y la resonancia magnética en caso que no podamos ver mucho. ¿Ya? Ahí tenemos la película, si lo tomas, no hay discontinuidad del arco, ¿cierto? Si hubiera discontinuidad del arco, entonces vamos tomando en cuenta que puede ser que o esté fracturado o esté usado el celular. Tenemos también el signo de Henry Thomas. El dientecito aquí, el huequito, lo mismo acá. Quiere decir que está usado. ¿Ya? ¿Cuál es el signo característico de una luxación del semilunar? Entonces, el signo de Henry Thomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estudios complementarios que vamos a solicitar siempre? Bien, tenemos semilunar, luxado, muscular. ¿Lo ven? Este es el lugar pero chiquitito, yo creo que ni lo deben conocer ustedes, pero no creo que vengan pasado la anatomía. Celular y ya está. ¿Ya? Maniobras de reducción, contracción, extensión de la muñeca y extensión directa del celular, volviéndolo a su lugar. Inmovilización más o menos 6 semanas. ¿Ya? Tratamiento clínico también se puede utilizar, no es muy común, pero algunos hacen, ya, yo caracterizo como no he visto más que una luxación de celular, una vez no haya reducido, solamente esta reducción. Ya, ahora tenemos las características de cuáles venían a ser las lesiones, ya. En una radiografía AP normal, de una resonancia, vamos a encontrar que hay una intensidad a nivel del tejido óseo, a nivel de la semilunar. La tipo 2, vamos a tener lesiones a nivel del semilunar, la tipo 3, ya vamos a tener colapso a nivel del semilunar, ya de la articulación, y como vemos acá. La tipo 4, ya vamos a tener necrosis completa, ya, necrosis completa de todo el hueso celular. Entonces, ¿qué se caracterizaba entonces por el celular? Porque se articula con todo, ¿cierto? Se articula con todo, entonces viene un hueco ahí que es una inestabilidad completa de toda la articulación radiobraquial. El tratamiento mayormente es retiro de todo eso y retirar toda la primera línea de hueso de los brazos para hacer una ortodesis de la muñeca. O sea, le dejamos de dar una función completa de la muñeca. ¿Ya? Y ahora vamos a dar lo que venía a ser las fracturas del metacarpo, ¿ya? Son los huesitos de la mano también. El 10% de todas las fracturas, el grupo etario mayor es entre 40 y 40, entre 20 y 40 años, son las personas que trabajan mayormente con las manos, ya pueden provocar lesiones en cualquier momento. La fractura del segundo al quinto corresponde al 88% de todas las fracturas de la mano y la fractura del quinto al tercero es más común. ¿Por qué? Mecanismo de acción puede ser directo o indirecto, dependiendo puede ser por conducción, tratamiento, penetración, o los indirectos por tracción, alburación, función, compresión. ¿Cómo vamos a ver, cómo vamos a saber que tenemos una fractura de los metacarpos? Cuando damos esta infección clínica. Hacemos que el paciente ponga su mano palmar y haga que una la manita, una la dedito. Todos van a fluir al hueso celular. La puntita todas fluyen ahí. Todos fluyen ahí. Si hubiera una lesión a uno de los huesos del carpo, entonces vamos a tener una lesión en la cual vamos a darse cuenta que donde esté lesionado, el dedito va a ser calculado, no va a dar donde nos apuntaba anteriormente. Esto es normal. Esto es lo anormal. ¿Ya? Esta es una característica en la cual tenemos una lesión en el cuarto. ¿Ya? Porque hay una deformidad. Todos están apuntando otra vez a medio, excepto el cuarto. ¿Ya? Característica importante en la fractura de la mano. ¿Cómo se llama esa? Esta maniobra es una maniobra en la cual nos va a definir, en la cual nos va a definir en qué tipo de lesión podemos tener que poner la mano. ¿Ya? O cortamiento, o desviación, o deformidad. No sé de definir. O guardo, no me acuerdo. Lo voy a ver eso y le voy a mandar el grupo. ¿Ya? Entonces, vamos a clasificar cada una de las fracturas. En clasificación, perdón, cada uno de los huesos, la cabeza, el cuello, el déficit y la base, cada uno de los metas. ¿Ya? Se pueden clasificar también en la clasificación A o el paciente viene con dolor, deformidad, aumento de volumen o equimosis.
boxeador, se llama, o del mal boxeador, o de la persona que se da el puñete a la pared, o al que ha peleado y tiró un puño, pero tiró mal. Característico, siempre va a tener una angulación en la cual tenga una rotura del quinto metro, la base del quinto metro. Viene el paciente, de pronto dice, doctor, me caí. Ah, te caíste, ¿a quién le tiraste el puñete? Dado, que le tiré a la pared. O me pegaron, cualquier cosa de eso, ¿quién lo va a hacer? Cada vez que tenemos una fractura aquí, en el quinto, es una fractura del mal boxeador. ¿Ya? Sí. Modo de reducción, reducción. Más o menos aquí, ¿ven cómo vamos a levantar la cabeza del quinto meta? Realizamos el yeso, algunos hacen el yeso netamente del cuarto y del quinto, ¿sí? También todo. Otros hacemos de esta manera, ya, otros hacen sin realizar la reducción, solamente colocándolo así, uniendo los dos elementos. Esta es la forma de reducción de la fractura del quinto metro. O también puede ser tratamiento quirúrgico colocado de placa, claro que es mucho más caro, ya, para el paciente. Fractura a nivel de los cuerpos, la diáfisis del cuerpo, de los metas. Y otra característica importante en los huesos de la pierna son el primer meta, que podemos clasificar en fracturas intraarticulares, extraarticulares o complejas. Las intraarticulares pueden ser la fractura de Bennett, que es la más inestable, o la fractura de Rolando. ¿Ya? Las intraarticulares pueden ser oblicuo de la base, o a veces según el tipo de la base, o pueden ser complejas o multifragmentadas. Ahí tenemos la fractura de Bennett. ¿Ya? Característica, esta debe ser una de las fracturas más inestables que tenemos, interarticular. ¿Ya? Y tenemos la fractura de Rolando, que es la desarticular. Los procedimientos clínicos podemos analizar también o solamente con una fijación con clavija. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se cansaron? Mucha información para las 7 de la mañana. Ya hacemos la última y nos vemos luego, ¿ya? Fracturas de péndulo vamos a ver después porque es muy largo. Y anda muy, no puedo ya con cara de aburrimiento. Pásenme la lista, por favor. Me digo, tengo que tomar la lista.